Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico a pie. En el día de hoy, pues les quiero comunicar una noticia que los que son suscriptores y me siguen hace mucho tiempo, pues yo he estado anunciando. Y es que yo adquirí una casa hace unos años, está en el proceso de construcción y gracias a papá Dios, hace ya como 2 semanas aproximadamente, pues cerré y ya la casa es de nosotros. Y entonces pues estamos en el proceso pues de limpiar, de hacer todas las gestiones pertinentes, gestiones gubernamentales, gestiones de agua y luz. Y pues ha sido un poquito complicado, pero nada, yo quiero que ustedes vean nuestra casa porque con mucha humildad se la queremos mostrar. Así que vamos a verla. Y les voy a mostrar, porque entré rápido a la casa para mostrarles la parte de adentro de la casa. Pero quiero que vean, esta sería el área del patio. Bueno, como unos 30 pies aproximadamente. Entonces miren ahí, esta sería la propiedad. Pues ya ustedes saben que pues hay que meterle chavito, hay que hacer ahí la terraza, poner su pisito ahí, ¿verdad? Para poder uno sentarse en algún momento. Pero básicamente esta sería la propiedad. Y les voy a explicar brevemente cómo es el proceso. Las personas que llevan quizás por mucho tiempo fuera de Puerto Rico para adquirir una propiedad nueva. Yo en esta casa, usted sabe, por la situación de la pandemia y los terremotos, pues no sé si es de conocimiento público que hubo una dilación en cuanto a servicios, no hay empleomanía, hay personas que usted sabe que ya no quieren trabajar. Y aquí en este proyecto han sido muy diligentes, han tenido un personal que ha sido ahí fiel, como que ellos lo recompensarán, ¿verdad?, económicamente de la forma correcta. Y se han mantenido, pero el proyecto se desarrolló tarde, pero nunca han dejado de trabajar. Ahora mismo yo hice una pequeña notificación porque cuando lavamos la casa por dentro para sacar todo el polvorín nos percatamos que habían varias losas que estaban escascaradas. Parece que se le había caído un objeto pesado y estaban pues rotas o escascaradas, porque básicamente es que se le salió el esmalte a la cerámica y me las están cambiando. Y en el día de hoy pues estoy aquí con ellos y quiero que vean la casa de este punto de vista. Miren, esta es la casa, esta casa ahí que esta esquina, ahí están los muchachos trabajando y les voy a comentar sobre el proceso. Para las personas que quieran adquirir una casa en Puerto Rico, pues hay diferentes tipos de préstamos, igual que en los Estados Unidos, ¿verdad? Préstamos que son rural, de acuerdo a la ubicación, FHA, hay préstamos convencionales y hay una serie de productos también que los realtors le ofrecen a los clientes. Y yo tuve la suerte que en el momento donde está la pandemia, pues estas casas estaban en preventa y yo las separé y pude en ese momento congelar el precio de esta propiedad, y eso pues nos dio la suerte. Nosotros la opcionamos y se congeló el precio. Actualmente estas propiedades están un poquito costosas, ¿verdad? No tan cara cuando yo la compré, pero es una casa cómoda, tiene su sala, comedor, tiene un family, tiene una cocina amplia, tiene un medio baño abajo. Y en el segundo nivel tiene 4 cuartos. Tiene el máster con un baño con doble, ¿verdad?, sink o doble lavamanos. Y los otros 3 cuartos tiene otro baño más aparte también. En total tiene 2 baños y medio. Pero la casa es bien cómoda. Y ha sido una bendición para mí porque nosotros actualmente, como yo le he explicado, ¿verdad?, a las personas que siempre siguen el canal, yo resido actualmente en unos apartamentos. Y pues yo no soy un jovenzuelo, aunque aquí voy a subir la escalera, pues allá tenía que subir 3 pisos. En ocasiones cuando veníamos con la compra, pues ya ustedes saben que no es fácil uno estar subiendo tanta cosa para allá arriba. Y entonces pues estamos buscando algo que fuera más cómodo. Queríamos adquirir una terrera, pero como estaba estructurada la casa por dentro no nos gustó. Y entonces decidimos pues adquirir una de 2 niveles. Y pues pensando quizás en un futuro, ¿verdad? Ya uno no es un jovenzuelo,
pues hemos pensado en un momento dado, después que nos establezcamos, pues hacer en la parte de abajo, como la casa tiene bastante patio, pues hacer en la parte de abajo otro cuarto en el cual si en algún momento, ¿verdad?, tanto mi esposa como yo, pues nos pasara algo, pues no tener que subir las escaleras. 4 cuartos, ustedes dicen, ¿es mucho para 2 personas? Sí, es mucho, y les voy a explicar. Nosotros, pues, para que nuestros hijos vengan de Estados Unidos, unos residen allá, otros residen aquí, pero si en algún momento quieren venir, pues tienen un cuarto disponible, y le vamos a poner 2 camas. Pues como les estaba comentando, pues la casa pues es amplia, pero yo actualmente tengo un cuarto de edición en el apartamento que no es muy amplio, es más o menos, mide como unos 11 por 12, y pues yo quería un cuarto más grande, porque ustedes saben que en adición a esto, pues yo pues hago fotografía profesional y video profesional para personas que me contraten. Y entonces pues tenía la necesidad de poder tener un cuarto más grande para poder tener pues mi equipo, los stands, los trípodes, iluminación, etcétera. Y de verdad que me hacía falta, no lo puedo negar. Y todo esto pues ha sido una bendición para nosotros. Hemos esperado pacientemente, porque son casi 3 años, no se lo puedo negar, 3 años esperando básicamente la casa. Otra cosa que le queda mencionar, y es algo pues, yo lo he comentado en otros videos y se los voy a comentar ahora nuevamente. En el año 2017, cuando vino el huracán María, yo residía también en este mismo pueblo de Canóvana, y yo tenía en ese momento pues una casa en una urbanización cercana a esta, y el agua, el río se salió y entró a mi casa 6 pies de altura. Yo perdí todo, me quedé en la calle, no tenía oportunidad ni siquiera de comprar ropa, nos quedamos con la ropa que tenemos puesta, y usted sabe que todo fue una destrucción total, pero seguimos perseverando y logré ubicarme en un apartamento en lo que se reparaba la casa. Mi mamá en ese momento estaba con vida, señora madre, que la pienso todos los días, y ella pues a raíz de esta situación se me puso mal emocionalmente y se encama. Ya ella tenía 88 años, pero estaba, antes del huracán estaba funcional, pero la experiencia del huracán y quizá pues la pérdida de todas las propiedades y esa inseguridad que puede causar pues catástrofe que causa un huracán, pues nos hizo pues repensar muchas cosas. Y aunque yo me podía meter a la casa nuevamente, porque una casa que yo pues no tenía que pagar nada, pues tomamos la opción de adquirir una propiedad nueva en una ubicación que fuera segura, y por cierto de 2 niveles, por si acaso el agua no puede entrar al segundo nivel. Pero fue una experiencia bien difícil para toda la familia. Posteriormente mi señora madre, pasan unos 4 años y pues falleció. Yo tenía la esperanza de que ella pudiera ver esta casa y disfrutarla, aunque estuviera en cama, pues yo le iba a preparar su cuarto, etcétera, etcétera, pero eso no sucedió. Y ante todo este panorama tan difícil, ¿verdad?, que uno puede tener en una situación de catástrofe, ¿verdad?, natural, pues hemos seguido echando hacia adelante. Y en una de estas andadas, pues es que a raíz de muchas situaciones, ¿verdad?, emocionales, pues yo me dedicaba a caminar y a pasear por la isla, en ocasiones lo hacíamos para entretenernos, y decido crear el canal, ¿verdad?, de Puerto Rico a pie. Yo antes era usuario de YouTube, pero yo la realidad es que no seguía a nadie local. Ahora que estoy pues haciendo contenido, ¿verdad?, local de Puerto Rico, como turisteando, pues es que he retomado pues esta gesta de seguir haciendo estos videos. Hace unos días llegamos a los 25,000 suscriptores. Yo estoy bien agradecido porque he recibido un apoyo bien chévere de parte de toda la comunidad, ¿verdad?,
que hemos creado en este canal. Y para mí es un motivo de celebración yo poder mostrarle a ustedes mi casa. Y con mucho, ¿verdad? Como les comenté al principio, con mucha humildad, pues yo se la voy a mostrar y vamos a ir en el proceso. Yo no voy a dejar de subir contenido, yo siempre me voy a mantener subiendo contenido, pero quiero que vean el antes y después de la casa. Estamos en un proceso, como les dije, de desarrollo, y les voy a mostrar ahora la casa para que vean en qué proceso está. Y ya puedo volver a grabar porque es que los muchachos de la construcción, ellos están desde las 5 de la mañana, estamos aquí desde las 5 de la mañana y culminaron básicamente como a las 2 y pico por ahí, y ya pues puedo entrar. Hay un revolú en la casa porque están cambiando una losa, está llena de polvo, ¿verdad? Cemento, lechada, de todo. Pero quiero que vean, esta va a ser la puerta principal de la casa. Déjenme moverme acá para que ustedes la vean. Yo les había mostrado la casa ya como tal, pero esta sería la entrada principal, esta es la marquesina aquí, y entramos en esta área. Miren ahí, esas losas las estaban cambiando, una casa, como les comenté, nueva. Esta sería aquí el área de la sala, esta área acá un poquito distante, ¿verdad? Más o menos ahí. Esta sería el área del comedor y esta sería el área del family y cocina. Si pueden apreciar ahí, eso es revolú porque estamos, ya usted está limpiando y estamos en el proceso de arreglar todo. Y entonces miren, estas losas fue que las cambiaron, esas que tienen las X. No puedo caminar por ahí, me voy al lado de acá y les voy a mostrar acá un medio baño que tiene la propiedad. Este medio baño está aquí al ladito de la sala, del comedor y de toda el family. Esta sería la salida a la marquesina. Esas paredes las mandé a hacer porque les había comentado que yo tengo un perrito que no lo he integrado nunca a los videos. Voy a ver si ahora lo empiezo a integrar a los videos. Se llama Kimbo, es un English Bulldog y es lo más chulito, es el querendón de casa. Y les voy a mostrar ahora el segundo nivel. Me disculpan que estoy todo sudado y estamos de esta mañana aquí en la lucha. Esta sería la escalera que da acceso al segundo nivel. Créanme que he evaluado a ver cómo voy a poner esa bombilla en ese techo tan alto, pero algo que inventaré, una lámpara o algo. Esto que tiene aquí ahí, que están, las arreglaron porque estaban rotas y las pusieron nuevas. Y entonces miren acá, es la escalera. Esta es el área del laundry. Es un laundry bastante amplio, puedes poner ahí dos, secadora y lavadora. No necesariamente tiene que estar encima de la lavadora. Puedes ponerla sencilla. Entonces les voy a mostrar acá un pasillo. Y aquí tenemos otro baño. Ustedes lo pueden apreciar ahí. Miren ahí el otro baño. Y entonces, este cuarto que está aquí es bien especial, porque este es el cuarto que voy a utilizar de oficina para continuar haciendo contenido para YouTube, parte de Puerto Rico aquí. Miren ahí, el cuarto es bastante amplio, creo que son 13 pies de largo y creo que son 11 o 12 de ancho, que me va a permitir pues, poder tener la computadora, la iluminación, todo lo que yo les había explicado en un momento dado. Miren aquí, este es el closet del pasillo. Este otro cuarto, este cuarto creo que son 11 por 10. Tiene su facilidad aquí, no sé si te lo va a aparecer, para el aire acondicionado. Y ya vino con todo eso. Hay otra cosa que cambiar. Y aquí hay otro cuarto de similar tamaño, con la facilidad de aire acondicionado. Miren qué cómodo se ve. Y lo voy a llevar ahora al cuarto que va a ser el máster. Y lo mismo, estaban cambiando la losa del cuarto, está el piso bien sucio. A los trabajadores aquí salieron hace unos minutos. Y este sería el cuarto máster. Este sería el cuarto máster.
Ven ahí que tienen las X, están cambiando esas losas. Miren ahí las ventanas. Miren aquí esta área, que es donde está los lavamanos del baño, que están aparte de la ducha y del inodoro. Miren que conveniente. Y entonces aquí pues me gustó mucho esto, porque esta ventana tú la abres hacia afuera, ve, y te permite tener que te entre mucho aire. Y entonces lo que me gusta es que desde el cuarto máster puedes ver el control de acceso. Y eso pues, tú sabes, como que tiene ese plus que tú puedes ver si alguien viene a procurarte. Y entonces con un detalle que yo te mandé a poner los otros días, y fue este papel frost, depende que pues, tenga privacidad el cuarto. Este es el walk-in closet, también le están cambiando voy a mostrar aquí, ¿ven? Están cambiando las losas, se las cambiaron. Tengo su tablita, me imagino que voy a tener que poner unas cuantas más porque... Uy, ustedes saben que no es suficiente. Hay que ponerle más, para tener más espacio, para poner las cositas de la casa. De seguir comprando una que otra cosita que me hace falta. Pero por lo pronto, como pueden ver, está tan sucia que vamos a limpiarla, pero no podemos empezar a limpiarla en el día de hoy. Porque como ven, talaron una losa y se le puso lechada y no podemos hacer nada de eso en el día de hoy. Así que nada, mi gente, me voy a mover ahora. Aquí a la parte de abajo. Mira, esta es la lámpara que yo lo que voy a cambiar ahí arriba. Está bien alta. Mira, esa escalera también, ven, es la X. Ahí intercambiaron una losa. Les voy a mostrar aquí. Se van a aparecer aquí. El espacio está bien conveniente, es para mi esposa y para mí. Miren qué casa grande, ¿verdad? Pero es una casa que fue bien pensada en un momento dado. Estamos nosotros ya solitos, como lo dice. Pero si tenemos visitas, tenemos amistades, nuestros hijos que vengan a visitarnos, pues no van a tener ningún tipo de problema con el acomodo, que van a estar aquí bien cómodos. Así que, nada, miren el detalle, lo que le había mencionado. Miren qué bonita se ve la puerta. Eso fue un papel frost que se le mandó a poner. Y nada, mi gente, quería que conocieran la casa y pues, compartieran esta pequeña felicidad, este pequeño logro de nosotros. Bueno, continuamos por aquí y me voy a despedir. Sería todo por el día de hoy. Gracias nuevamente por estar sintonizado con Puerto Rico a pie. Así que nada, será hasta el próximo video con Puerto Rico a pie. Bye.